Una vez más, bienvenidos a Matemáticas para Politólogos. Ahora vamos a ver funciones, algunas características y propiedades de las funciones. Eh, Hay una función, una relación, y mapea mediante una regla de concordancia un elemento en su dominio a exactamente un elemento en su rango o codominio. Para leer. Están muy nice. Ese es un breve repaso de algunas de las cosas que vimos en conjuntos. No todas las relaciones son funciones. Por ejemplo, la raíz cuadrada de x, y igual a raíz cuadrada de x, nos arroja un valor negativo y uno positivo en el rango así llamado y, para cada valor en el dominio de x. Como nos está arrojando dos elementos en el rango para un elemento en el dominio, entonces podemos decir que no es una función. El conjunto de valores que realmente toma la función en el rango o codominio se denomina imagen. Por ejemplo, la función constante f de x igual a pi con, tiene el rango en los reales, pero su imagen es realmente solamente pi. Tipos de funciones. Existen muchas maneras de clasificar a las funciones. Las podemos clasificar por su convexidad, si son convexas, cóncavas, semicóncavas o semiconvexas en R cartesiano número de veces R, por ejemplo, en el plano cartesiano R2 o en tres dimensiones R3, etcétera. Funciones algebraicas, si son funciones polinomiales, racionales, lineales, constantes, todas esas se consideran como funciones algebraicas y en realidad las funciones lineales y constantes son casos especiales de las polinomiales y las funciones racionales no son más que un cociente de polinomiales. Es decir, todas las algebraicas vienen siendo más o menos una variante de las polinomiales. Las funciones no algebraicas o trascendentes son las exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, hiperbólicas. Eh, y otra manera de clasificarlas es, esa fue una manera entre algebraicas y no algebraicas. Otra es por su mapeo, si son inyectivas, sobreyectivas, biyectivas. Inyectivas es que un solo elemento en el codominio nos avienta un elemento en el dominio. Cada elemento en el dominio nos avienta un solo elemento en el codominio. Por ejemplo, la función eh, f de x igual a x cuadrada nos arroja un solo elemento en el, en el codominio para cada elemento en el dominio. En cambio, una función como la función constante, por ejemplo, eh, nos arroja un elemento para todos los elementos en el dominio. Eh, y las sobreyectivas son aquellas en las que el dominio y el codominio coinciden. Es decir, eh, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada, ambas tienen su dominio, tiene su dominio en los reales y su codominio en los reales. Eh, entonces, el dominio y el codominio son los reales enteros, entonces todos los reales constituyen dominio y codominio, entonces esa es una función sobreyectiva. Una función biyectiva es una que es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Las funciones reversibles. Algunas funciones son reversibles, es decir, que existe una función que asigna cada elemento en el rango
al elemento en el dominio que fue mapeado en ese elemento del rango. Es decir, de una manera más formal, se dice que f de x igual a y es reversible si existe g de x tal que g de f de x nos da x. Por ejemplo, f de x igual a f de x igual a 2x es reversible porque existe una función inversa g de x igual a x entre 2 y podemos comprobar que x entre 2 es la función inversa de 2x porque cuando aplicamos ambas funciones al mismo tiempo obtenemos x. No todas las funciones son reversibles. Un ejemplo de una función que no es reversible es la función constante f de x igual a con a una constante cualquiera. Por ejemplo, f de x igual a 2, esa no tiene una función reversible. Porque recordemos que una función es cuando arroja un solo elemento en el rango para para cualquier elemento en el dominio. Entonces, si quisiéramos invertir f de x igual a 2, tendría que arrojarnos el f de 2 igual a todos los reales. Entonces nos estaría asignando múltiples elementos en el rango para un solo elemento en el dominio. Por eso no sería función. Gráficamente, la gráfica de una función y la de su respectiva función inversa están a la misma distancia de la gráfica de la función f de x igual a x. Ahora les muestro un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos la función logaritmo base 10 de x igual a y. Esa es nuestra función, la función logarítmica. Atraviesa el 0 en 1, aquí es el 1, y cuando y vale y vale 1, x vale 10. ¿Ok? Entonces tenemos la función logarítmica base 10, se comporta más o menos de esta manera, y su inverso es la función exponencial 10 elevado a la x igual a y. Entonces, 10 elevado a la x igual a y atraviesa aquí en 0, atraviesa el 1, se comporta de esta manera, va y sin tocar nunca el eje del 0. Luego se dispara así, continúa acercándose al infinito. Estaba creciendo poco a poco. Y están a la misma distancia en todo momento de la función f de x igual a x. ¿No? Vamos a imaginarnos que esta distancia es la misma
que esta otra distancia. Estas dos distancias serían iguales. Esta distancia es igual a esta distancia. Esta distancia es igual a esta distancia. Por eso son funciones inversas. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Luego, las funciones polinomiales, que son algunas de las funciones más importantes, normalmente tienen polinomios de grado par o impar. Los grados del polinomio se determinan por el exponente más grande. Por ejemplo, x al cuadrado es un polinomio de grado 2. X al cubo menos 3x más 9 es un polinomio de grado 3. X a la quinta más 6x a la cuarta más 8x menos 12 es un polinomio de grado 5 y así, infinitamente. Las raíces son los valores para los cuales el polinomio nos da 0. Es decir, si tenemos, por ejemplo, el polinomio x al cuadrado más 4x más 4 tendría su raíz en un número que nos dé 0 sería menos 2. Cuando x vale menos 2, si no me equivoco, cuando esto es igual a 0, cuando x es igual a menos 2. Sí, porque es como se logra. Sí, cuando x es igual a menos 2, tenemos menos 2 al cuadrado, 4. Menos 2 por 4, 8. Más 4, 0. Eh, y esa es una raíz. Es útil calcular las raíces porque cuando derivamos polinomios, frecuentemente nos da el resultado un polinomio y cuando estemos optimizando, estamos buscando los lugares en donde las pendientes son 0 para saber para encontrar máximos y mínimos. Para esa razón, necesitamos aprender cuándo los polinomios valen 0, en qué valores de x valen 0, y a los valores para los que los polinomios valen 0 se les denomina raíz. Las raíces pueden tener multiplicidad, es decir, una raíz se puede presentar múltiples veces. El grado del polinomio corresponde al número de raíces que tiene. Es decir, por ejemplo, en un polinomio de grado 2 tendría 2 raíces. En este caso, como el polinomio solamente vale 0 cuando cuando x vale menos 2, es el único caso, se considera que la raíz menos 2 tiene duplicidad, se presenta 2 veces. Las raíces de los polinomios pueden ser reales o imaginarias. Y bueno, eso concluye nuestra lección de hoy sobre las funciones.